Siervos de la verdad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Si la verdad libera, la mentira aprisiona. Muchos cristianos se emocionan con la verdad e incluso sienten la verdad, pero nunca conocieron la verdad. Para conocerla, es necesario primero creer en Él, después permanecer en su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Separados para Dios serían los practicantes de la palabra de Dios. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús es la verdad. Quien le da la espalda a la verdad, le da la espalda a Jesús. Es necesario hacer una elección. Quienes optan por Dios automáticamente le dan la espalda a la mentira, a la malicia, al adulterio, al robo, entre otras cosas opuestas a la verdad y a la justicia. ¿Cuál es la diferencia entre el siervo mentiroso y el siervo de Satanás? Ninguna. Jesús les dijo a los hipócritas: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. Prisioneros de la mentira, hijos del diablo. Palabras duras, pero palabras de la verdad liberadora. El siervo de Dios dice la verdad, vive en la verdad, sirve a la verdad, mientras que el mundo vive en la mentira, sirve a la mentira. Claro que deberíamos esperar persecuciones, así como los siervos de la verdad siempre estarán a gusto con la verdad, los siervos de la mentira siempre odiarán la verdad. Somos siervos de la verdad. Fragmento del libro El Pan Nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo.